Nosotros conseguimos formar la Asociación Jujeña de Directores, Actores y Técnicos del Teatro. El famoso ACLAC. Claro, y lo organizamos muy bien, unimos todos los grupos, formamos una comisión directiva. Nosotros tratamos de evitar de meternos dentro del gremio de actores de Buenos Aires. Entonces se formó entonces la Federación Argentina de Trabajadores del Teatro, la FATA, con sede en Rosario. Fue la época brava. En un acto que hicimos, fui detenido. Ahí empezamos a lanzar la Ley Nacional del Teatro. ¿Estamos hablando de qué año? Del año 1973. Unidos por un sueño en común, venimos desde cada rincón, trayendo una maleta. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Vamos al Teatro. Hoy en un programa muy especial estoy aquí con un referente de lo más importante de la historia del teatro de Jujuy, el señor Edmundo Afora. Él es docente, director, actor. Trabajó muchísimo en lo que es la Ley Nacional de Teatro, que nos benefició a tantos grupos de teatro independiente de nuestra nueva generación. Y ahora, en esta etapa de docente, nos metimos adentro del ensayo para hablar con una de las personalidades más importantes que tienen que ver con la historia del teatro de Jujuy. Por eso, Edmundo Afora, muchas gracias por abrirnos las puertas. Y bueno, la idea es que les cuentes un poquito a la gente que se perdió tu historia. ¿Hace cuántos años haces teatro acá en Jujuy? Bueno, antes que nada, gracias a ustedes que han venido acá para ver el trabajo que hacemos. Los años que trabajo en Jujuy con el teatro, y yo llegué en el año 60, ¿no? Y trabajé siempre en teatro, en distintas disciplinas, como por ejemplo, bien que llegué, hice crítica teatral en el Pregón, y después dirección teatral y actuación. Hasta el día de hoy, o sea que no sé cuántos años, son más, 50, no sé. 5 décadas de teatro. Consideramos muchos de los que hemos venido en estas últimas 2 décadas de teatro que uno de los proyectos más importantes fue el CETIC. ¿En qué año se fundó y qué significó para usted este grupo y qué significan las siglas? Claro, el Centro de Estudio Teatral y Cinematográfico era un objetivo mío que me había propuesto por la parte teatral, por un lado, pero también comenzar a hacer lo que hicimos, lo que hice yo en Jujuy, bien que llegué, que fue hacer cineclub. Hicimos un cineclub con Nélida Fidalgo, con Lidia Arabel, con Chicha de Tizón, con Tizón mismo, con toda la gente del grupo Tarja que nos ayudó. E hicimos varios ciclos de cines en el Centro de Ingenieros, en la Sociedad Española, hasta dimos un estreno de Orson Welles, la película El Proceso, fue estrenada un domingo a la mañana en el Cine Marconi. ¿De qué década, qué año hablamos más o menos? Estamos hablando de la década del 60. CETIC comenzó su primera trabajo fue en una invitación que nos hicieron para los concursos. Jujuy hacía concursos provinciales para mandar al elenco elegido al Teatro Cervantes. Ese era el premio y la estadía en Buenos Aires. Lo organizaba la Dirección Nacional del Teatro, no había instituto. Entonces esto comenzó hace muchísimos años, más o menos, en los, por lo menos en los años 50. Es importante destacar algo. Jujuy, compartido con Capital Federal, gana el primer premio de concurso teatral de teatro vocacional en 1950, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, y lo hace el elenco de Renacimiento, con la dirección de la señora de Pemberton, que no viajó a Buenos Aires, y don Segundo Aguirre, que sí viajó y quedó como el director. Este acontecimiento fue para demostrar que Jujuy estaba a la altura de cualquier elenco vocacional del país. Y al año siguiente volvió ahí con otra obra y creo que quedó quinto por ahí en un panorama de 24 elencos de 24 provincias. Esto es destacable ya. Se venía trabajando muy bien. Es un dato que no todos tenemos y importante que se le refresque. Sí, ya lo van a tener pronto. El teatro CETIC, cuando entra a trabajar, ya estaba trabajando, empieza a trabajar un elenco de La Esperanza, que era prácticamente mantenido por un norteamericano que le gustaba mucho el teatro y que le daba a los actores unos $1.000 por año para que hagan un montaje. Así que andaban muy bien en La Esperanza.
Después estaba el elenco Melpomene de Hernán Suárez, la escena de Juan Carlos Estopiñán, estaban los primos de Pelusa Lezama, estaban varios, teníamos por lo menos 8, del compañero este que falleció hace pocos días, que fue Salvador Medina, él tenía el elenco de la Esfinge. Éramos un grupo de más o menos 10 elencos, todo en forma independiente y todo a pulmón. Entonces hacíamos los concursos. Ahí se presenta CETIC con Cuentos del Zoo, una obra de Edo Rolby, y que también La Esperanza hace otra obra del mismo autor que se llamó ¿Quién le teme a Virginia Woolf? La del Zoo la volvieron a hacer después, unos años después. También Se vuelve a hacer con Echeverri y Terentanquía, que se dio 2 o 3 funciones en la Galán. ¿Cómo era en esa época, década del 60, del 70, producir teatro en Jujuy, que calculo que era muy diferente a lo que es en la actualidad? ¿Cómo se convocaban los actores? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cómo eran las puestas? En este caso, había elencos que trabajaban con mucha escenografía. Todavía se hacía lo que nosotros le llamábamos la escenografía del living. Es decir, había autores que trabajaban con una escenografía que todo era en un living donde había una chimenea y se prestaban los elementos uno a otro. Es destacable en esta época la labor de Hernán Suárez, por ejemplo, en cuanto a las puestas en escena, que era muy cuidadoso y había obras con puesta en escena excelente, con reconstrucción, hizo Tennessee Williams, Estopiñán, que también trabajó muy bien, La barca sin pescador, que la dio en la Española, y otras obras más, que creo que la debe haber mencionado Iriarte, que estuvo también en este programa, pero se trabajó muy bien, trabajábamos todo a pulmón, nadie nos podía dar dinero ni nos podía dar subsidio, pedíamos ropa prestada, ninguno tenía equipo propio, había muy poco lugar y muy poco espacio, era muy sacrificado, pero lo hacíamos y trabajábamos. Así nos hicimos fuerte en el teatro. Y como fuerte se hizo el teatro jujeño en la década del 70, nace esto del elenco estable en los 80, que fue protagonizado por usted como director. ¿Qué significó para Jujuy ese elenco estable tan añorado y tan extrañado ahora? Bueno, hay 2 formas. Una, que Hernán Suárez lo perseguía mucho, no nos olvidemos que lo menciono tanto porque él también era director de cultura, también era funcionario y también hacía teatro. Y Hernán quería hacer algo, se le reclamaba hacer una comedia estable, es decir, un elenco estable. Lo que pasa es que no había dinero para pagarnos. Entonces, el primer concurso que se hace en el 84, y yo salgo elegido con una obra de Arthur Miller, que creo que es una de las puestas que más me dejó muy satisfecho, que fue La muerte de un viajante, que se dio en el Teatro Mitre. Eso sí, nos cedían el Teatro Mitre y nos ayudaban con la escenografía. La escenografía de La muerte de un viajante, quiero contar una anécdota, me la hizo un amigo mío que era Cornide, que era escenógrafo del Teatro Colón, pero nosotros nunca nos vimos. Yo le mandaba en correspondencia todo y él también me devolvía los dibujos. Y como yo entendía mucho de esto, porque soy técnico constructor, entonces armábamos la escenografía. Al final, cuando le mandábamos la foto, él no podía creer lo que habíamos hecho. Qué laburo, porque no había el mail, no había celular. Era una escenografía con 3 niveles, porque estaba el nivel de abajo de la cocina del viejo Willy Loman, el dormitorio de él un poco más alto y más arriba estaba la pieza de los chicos. Se pagó la apuesta, pero no se le pagó a los actores. Después insistimos durante la gestión de Hugo Ley para que se haga el teatro estable. No salió plata para construir el teatro estable, para pagarle a los actores, pero sí salió un método muy bueno. Adscripciones, es decir, los actores que trabajaban en la parte de la administración de la provincia venían como actores del estable y seguían ganando lo mismo, así que teníamos elenco. Señoras y señores, el señor Edmundo Afora. Yo que vos me quedo ahí porque en el segundo bloque vamos a hablar muchísimo más de esta historia del teatro jujeño a través de un ícono de nuestro teatro. Acompáñanos, dale, quédate. Seguimos en este segundo bloque, en este programa histórico, con el señor Edmundo Afora, en una especie de reportaje homenaje, y también agradecerle a los actores que acaban de terminar un ensayo, porque bueno, yo como director y actor sé lo que es meterse adentro de un trabajo y que en realidad nos hayan abierto las puertas, porque bueno, vos también lo vas a compartir y seguramente te van a dar ganas de venir a ver después el trabajo de este grupo maravilloso de la universidad. Bueno, Edmundo, hemos recorrido algunas décadas de lo que tiene que ver con tu trayectoria y con tu trabajo.
pero hay también un trabajo muy importante, reconocido por todos los que hemos llegado, los que son de acá, que trabajan en el teatro, con esto de lo que fue la pelea de la ley de Teatro Nacional. Nadie mejor que usted para contarle un poquito a la gente qué significó desde Jujuy pelear por esta ley y esta participación del interior. En general, para obtener la ley había que tener, había la ley de una especie de sindicalismo de profesional en el país, dictada por Perón. Entonces, todo lo que pretendíamos algo teníamos que estar organizado a nivel de gremio. Nosotros conseguimos formar la Asociación Jujeña de Directores, Actores y Técnicos del Teatro en el año 72. Nos estábamos anticipando la ley. Y lo organizamos muy bien, unimos todos los grupos, formamos una comisión directiva y empezamos a redactar los estatutos. No se nos dio personería gremial, pero sí conseguimos la personería jurídica y comenzamos a trabajar. Eso sí, entonces, ¿qué nos permitía? Que Jujuy podía marchar dentro de la ley porque tenía todo organizado. El famoso ACLAC. Claro, entonces, en el país se empieza a armar, y para no caer directamente porque defendíamos mucho el federalismo, y para no caer en el dominio, digamos, de una organización interna que esté que desde Buenos Aires se nos maneje, nosotros tratamos de evitar de meternos dentro de del gremio de actores de Buenos Aires. Entonces se formó entonces la Federación Argentina de Trabajadores del Teatro, la FATA, con sede en Rosario. Y ahí íbamos y nos nucleábamos todas las otras asociaciones que había en el resto de las provincias, Tucumán, Salta, pero una de las cabezas del NOA fue Jujuy siempre, estaba muy bien organizada. Entonces, en una reunión de los congresos que se hacían en Rosario, recuerdo perfectamente, fue la época brava, en donde estaba muy dividido, estaba dividido incluso hasta el peronismo, era una época muy fuerte, muy pesada. Entonces yo, en un acto que hicimos, fui detenido, después me liberaron, por supuesto, después de 3 o 4 días, la familia muy preocupada, y yo detenido en Rosario, hasta que, bueno, lograron que me liberen y nos volvimos. Ahí empezamos a lanzar la Ley Nacional del Teatro. ¿Estamos hablando de qué año? Del año 1973. Ahí empezó la pelea. Ahí empezamos a pelear, pero siempre la pelea fue el interior versus capital, porque queríamos que todo sea igual, o sea, que se reparta el dinero por parte igual. Y Buenos Aires decía, no, si nosotros tenemos más teatro que el interior, ¿por qué no vamos a recibir nosotros? Y no, al final fue así. Fue como que quisimos nosotros, las provincias, que todo sea por partes iguales. La primera provincia del NOA que pasa al Consejo de Dirección del Instituto. Jujuy era uno de los 12 miembros del Consejo de Dirección del Instituto. ¿Cómo fue? Primero, yo salgo representante de Jujuy. Segundo, el NOA, que era mi región, me elige a mí como representante ante Buenos Aires. De esta forma salió el regional también, que duró 2 años, y fueron los 2 años más difíciles. Me acuerdo que nos reuníamos en la Biblioteca Nacional, porque no teníamos local, no teníamos silla, pero era una biblioteca, entonces nos sentábamos encima de los libros. Pues acomodábamos los libros, nos sentábamos ahí, 10 libros allá, vos dame este libro más grande y así. Y así hacíamos las reuniones. Y Lito Cruz era el director. Fue una época muy buena. La gente que iba era gente brava, gente de teatro, del teatro independiente, que es lo que más hay que defender. Por eso yo digo ahora que los subsidios no tienen que ayudar a los grupos, pero más bien técnicamente el espíritu del teatro tiene que ser y seguir siendo independiente. Independiente en todo sentido, porque se pierde esa lucha interior, eso de entregar parte de uno mismo. Nosotros poníamos plata del bolsillo antes de la ley para hacer teatro y no la recuperábamos en la ventanilla, no la recuperábamos. Lo que queríamos que la sala esté llena. Entonces, cuando ya estaba por empezar, bueno, déjalo pasar todo eso que no han podido pagar, y entraba. Y era la única forma de laburar. Yo creo que sí, que
el espíritu del teatro independiente tiene que seguir predominando en las nuevas tendencias, los nuevos chicos que están trabajando, que sea un teatro con ideología. Hay que tener ideología, las ideologías no murieron. Hay que seguir con las ideologías en el teatro, hay que seguir educando a los actores, pero también con ideas de otro tipo de teatro, de un teatro regional, de un teatro jujeño, que luchemos por esas cosas, que avancemos en eso. Yo trato siempre de hacer eso en el Tunjo, en el Teatro Universitario, y así que tenemos redactado una pequeña carta de principio que dice eso. Siempre tenderemos a hacer un teatro regional. Primero elegimos obras de autores jujeños, otro obras de autores regionales, de tal manera que siempre tengamos algo que es nuestro. Y si es una obra de un autor universal, y si es universal es por algo, entonces tratamos de que ese algo sea y pertenezca a Jujuy. Me imagino la cantidad de actores, directores que están viendo el programa y que lo están escuchando y que tenían ganas de volver a escucharlo. Yo le agradezco mucho que nos haya abierto las puertas y de parte mía y en representación de mucha gente que lo quiere y que respeta mucho su trayectoria, realmente se extrañan sus obras de teatro, sus renegadas y ese estar ahí sentado en la butaca que es muy importante y que se lo va a reconocer la historia, eso no quepa duda. Para cerrar, me gustaría que elija una obra de teatro que usted haya dirigido, un actor jujeño y una obra nacional. ¿Le parece? Mira, una obra que yo haya dirigido, La muerte de un viajante. Yo creo que Arthur Miller es un autor universal y creo que La muerte de un viajante es un clásico. En cuanto al actor, yo no puedo determinar, pero eran buenos los de antes, eran muy buenos. Así que no, prefiero reservármelo a eso. Juéguese un actor que le haya gustado trabajar, dirigirlo. Hay una actriz muy buena que trabajó mucho tiempo conmigo, que se llama Beatriz Ontivero, a quien le mando un recuerdo inmenso, y le agradezco todo lo que hizo. Y bueno, y el otro es el compañero Juan Carlos Bovi, que trabajó siempre conmigo, y también Ricardo Martínez. En cuanto al autor nacional, creo que el más destacado debería ser, y es para mí, Armando Discépolo, porque él creó un género teatral que es el grotesco, un género argentino nuestro, el grotesco criollo. Yo hice de él Mateo, y este año iba a ser Estéfano, y no pude hacerla, quedó como una deuda pendiente, una asignatura pendiente, pero Discépolo tiene todo ese retrato del inmigrante que llegó acá, cómo la pasó, cómo sufrió y cómo se sintió el mismo nativo, el mismo criollo, que lo van a ver en la obra esta que nosotros vamos a hacer, estamos ensayando, que son 4 piezas, 2 en una primera parte y otras 2 en noviembre, que toman todo el aspecto del saineto, otro género chico, del grotesco y del drama social que es de Florencio Sánchez. Bueno, en nombre del programa, en nombre de muchos actores que lo respetamos, muchísimas gracias. Y bueno, ya que están todos ahí, le damos un nuevo aplauso al maestro. Esto no es Mundo Bebé, esto es Vamos al Teatro. Y hoy estoy acá con Blanca Romano, mi hija que acaba de nacer. Y que bueno, ya que tanta gente me dijo que la quería conocer y como yo no se la quiero prestar a nadie, dije bueno, vean el programa y conózcanla por la pantalla de Canal 7. En este bloque te vamos a contar con Blanca la cartelera para que vayas a ver teatro, así que no le falles a Blanca. Esta semana tenemos una obra muy linda del grupo de teatro La Troupe, que es una compañía de danza teatro. El jueves 15 de agosto se presenta a las 21 horas en el ciclo de danza en la Sala Galán, en los altos del Teatro Mitre, con entrada libre y gratuita, 21 horas. Y el sábado 17 de agosto, a las 17 horas, también en la Sala Galán, se presenta la obra Ñan por un cuerpo más sano, una obra realmente muy divertida, muy lúdica, muy entretenida y sobre todo con mucha información sana, del grupo de teatro ADN de mi amigo Sergio Díaz Fernández. También el sábado 17 de agosto, a las 22 horas, pero en la Sala Mayor del Teatro Mitre, viene una obra extraordinaria. Digo extraordinaria porque es el Teatro Nacional Cervantes, se presenta hoy, debuta La Afinada, así que bueno, para ir en pareja, con amigos, antes de comerse una buena pizza en algún restaurante o en
algún bar de Jujuy, podés ver esa obra. Y yo tengo una invitación muy especial, porque el viernes 23 de agosto a las 16 horas se presenta también del Teatro Nacional Cervantes la obra Locos de Recuerdo. Y esta obra, que está auspiciada por la Secretaría de Cultura y organizada por el Teatro Mitre, que es del Teatro Nacional Cervantes, se presenta de alguna u otra manera inaugurando lo que va a ser el intercolegial de teatro que se va a hacer en noviembre. Por eso convocamos a todos los colegios para que el 23 de agosto, que es feriado, se lleguen a ver esta obra y de alguna u otra manera nos vayamos viendo las caras para organizar lo que va a ser un evento educativo, cultural e independiente como el Intercolegial de Teatro, y que va a ser con entrada libre y gratuita para todos los que vayan anunciando que son parte del Intercolegial de Teatro. Así que bueno, y por último y para cerrar, quiero decir algo, ya que tengo a mi hija, que tiene que ver con este programa y con el hecho del teatro. Yo hago teatro porque desde chiquito sentí que el teatro podía cambiar el mundo. Y lo sé porque me cambió a mí. Y cuando yo veo los ojos de mi hijo, de Stanislao, o ahora esta maravillosa creación que hicimos con Luciana, que es Blanca, más ganas me dan de seguir haciendo teatro, porque este mundo tan desigual y a veces tan cruel necesita un poco más de amor. Entonces, por eso hacemos teatro y también por eso invertimos tanto en este programa. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas por Canal 7 de Jujuy.